Bueno, ya. Este Zoom nació de hacerlo el día de ayer por la siguiente razón. Los que estamos estudiando cábalas y espiritualidad, nos estamos encontrando en diferentes páginas que se habla del Tikkun Chovavit. Y hay diferentes tipos de mensajes y enseñanzas con respecto a esto. Hay gente que difunde el temor, difunde que es un tiempo de caos, es un tiempo de desesperación, donde las fuerzas cósmicas o todas esas cosas que no pagaste en alguna área o en algún nivel, vienen ahora en este tiempo a cobrarte factura. Entonces tienes que prepararte para que cuando vengan las fuerzas espirituales a cobrarte aquella transgresión que en algún momento hiciste, en este momento viene el universo, vienen estas fuerzas cósmicas llamadas ángeles o energía a cobrarte la factura. Entonces, ese es el enfoque que le están dando algunos maestros y otros tienen un enfoque más espiritual y más apropiado también para revelar esta energía. Y en mi caso me gusta inclinarme por la parte más espiritual y sacar la mayor potencialidad a lo que se está viviendo. Ahora, ¿de dónde sale la palabra Shovavit? Es una traducción del hebreo que la iglesia o el canon después lo traduce de una forma como hijos traviesos o travesuras. También habla de rebeldes. En Jeremías 3:22 dice lo siguiente, dice, convertíos, hijos rebeldes. Esa palabra, hijo rebelde, en el original hebreo habla, dice, Chobabin. Dice, convertíos, hijos rebeldes. En otras palabras, hagan techubá, vuélvanse a mí, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros vinimos ante ti, porque tú eres Hachem, nuestro Dios. Aquí está hablando del retorno, perdón, aquí está hablando del retorno de los hijos rebeldes hacia el Creador. En Cábala, por favor, que esto va a estar grabado. En Cábala se dice que hay 9 meses donde el Creador se quiere manifestar o tiene la intención de acercarse al hombre. En estos 9 meses son aquellas festividades como Rosh Hashanah, Pesach, Shavuot, todas estas festividades que hay son el deseo del Padre, del Creador, acercarse al hombre. Y hay 3 meses donde el Creador espera que los hombres, nosotros, sus hijos, nos acerquemos a Él. Y en esta época, llamada Chovavin, es una de las temporadas donde el Creador espera que nosotros nos volvamos hacia Él. Hay muchos versos donde dice que el Creador se acerca hacia ti, te busca con amor, pero también hay versos donde dice, como este, acérquense ustedes, hijos rebeldes, hacia mí. Bueno, cuando hablamos de Tikkun, la palabra Tikkun quiere decir rectificación o reparación. Generalmente las personas nuevas no saben lo que tienen que reparar o rectificar. Hay áreas en nuestra vida, nosotros, los que estudiamos Cábala y estudiamos Torá, sabemos que hay vidas, hay reencarnaciones, y muchas veces tenemos nosotros esos recuerdos, tenemos esas vivencias o esos déjà vu de haber estado en una vida pasada, tener recuerdos de algo anterior. Entonces, cuando venimos nuevamente a este plano, muchas veces recordamos, yo parece que estuve en este lugar, yo parece que viví en tal parte, yo creo que tuve en déjà vu, creo que esto ya lo he vivido, me parece que a ti te he visto en algún lado. Y esas cosas nos han pasado o nos van a pasar. O a veces cuando estamos soñando, soñamos que estamos en otros países, en otras épocas también, en otras culturas, y esos son recuerdos de vidas anteriores. Cuando venimos a este plano, al plano de esta época 2023 o a esta época actual, venimos con un ticún que tenemos que reparar. ¿Y qué es ese ticún? ¿A qué se le llama ticún? A una transgresión. Hay 2 cosas que hay que reparar. Está el ticún personal, para podernos elevar cada vez
en perfeccionamiento, y está el Tikkun Olam, que es la rectificación que nosotros hacemos para contribuir también a la reparación humana. Cuando yo hago algo por el bienestar de las personas, estoy contribuyendo a que el universo crezca y el universo también prospere, o que haya una activación favorable para la evolución del hombre. Cuando nosotros tenemos que entender algo, y en un libro que yo estoy leyendo dice lo siguiente: tenemos que entender que este mundo está en perfecta balanza, está en control. Dios está en control de este universo. Todo lo que nosotros podamos hacer puede inclinar la balanza para uno o para otro lado. Anoten las preguntas para después, por favor. Anótenlas, después vamos a contestar. Por eso dije que a lo mejor este Zoom no me va a ser suficiente, quizás tenga que dar otro. Esperemos. Este universo, este mundo, está en perfecto equilibrio. Entonces, el Reverend Ackman de Breslor dice lo siguiente: dice que cualquier acción que nosotros hagamos puede inclinar la balanza a favor de cualquier lado. O sea, si en mi caminar veo que está todo en equilibrio y yo hago una acción buena, la balanza se va a inclinarse hacia el lado positivo. Y eso va a ser favorable para el universo. Y si yo hago algo equivocado, algo mal visto o alguna transgresión, la balanza se va a balancear hacia la parte negativa y también eso va a producir. Por eso, cuando hay guerras, cuando hay hambruna, cuando hay pestes, no es que eso nace de la noche a la mañana. Voy a ir apagando los micrófonos, por favor. Vayan ingresando con los micrófonos apagados. Hermano Fernando Sevilla, si es posible, por favor. Entonces, cuando nosotros vemos en el mundo que hay hambre, que hay guerra, que hay peste, que pasó alguna catástrofe, eso no nace de la noche a la mañana. Eso fue producto de la conciencia colectiva que el hombre causó. Yo estoy haciendo un resumen quizás de clases que voy a ir dando más minuciosamente más adelante. Cuando el hombre tiene ese egoísmo con el vecino, tiene ese egoísmo y le desea mal, o las personas dice: ay, tú deberías de morirte, no deberías estar aquí, no deberías de vivir, etcétera. Quizá a ese vecino no le va a pasar nada, pero esa energía que yo estoy provocando va a causar que en algún lado haya muerte. Cuando yo estoy... Jessica, por favor, igual silencia tu micrófono. Cuando yo estoy quizás desperdiciando el alimento, también voy a producir que en algún lugar del mundo haya hambruna. Entonces, a eso se le llama también contribuir al Tikkun Olam. Cuando yo doy ofrenda, cuando yo sé administrar bien mi alimento, estoy contribuyendo a que el hambre en algún momento, en algún lugar, se desaparezca. Entonces, eso se llama Tikkun Olam. Tikkun es reparación. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que reparar? Eso es lo que vamos a ver. Primero, cada persona que está aquí y que va a ver este video más adelante, todos sabemos qué áreas debemos de reparar. Todos sabemos qué parte negativa tenemos dentro de nosotros. Cuando hablamos de Tikkun Chobabin, la gran mayoría de los cabalistas y de los maestros hacen más referencia a todos los pecados que nos quitan la santidad. Sobre todo los pecados que están relacionados con la forma inadecuada de proceder sexualmente, a los pecados sexuales. Ellos se enfocan bastante, hay muchos cabalistas que se van a enfocarse en eso, en cómo reparar los temas sexuales, cómo hacer meditaciones, cómo hacer oraciones, cómo rectificar toda esa área. Pero también hay otra parte de maestros que se enfocan en que este tiempo es un tiempo propicio para reparar todas esos pecados que nos han sacado del nivel espiritual. Quizás cuando en la palabra habla de los frutos de la carne, por ejemplo, como envidia, celos, rencor, mirar de una forma mala a mi vecino o a otra persona, eso también nos baja escalones de santidad. Ya no podemos fluir. Por eso son 6 semanas donde el mundo espiritual abre un portal
para que nosotros pudiéramos acarrear esta energía y poderla ocupar para elevarnos en santidad. Y eso es lo que pasa en estas 6 semanas. Son 42 días donde hay un potencial de Teshuvá, de arrepentimiento, de volvernos al Creador, volvernos en arrepentimiento, elevar aquella área que a nosotros nos ha costado por años elevar, por años subir. Y siempre damos vuelta en la misma página o damos vuelta en el mismo círculo. Queremos elevarnos en alguna área, la superamos y después vuelve nuevamente nuestra vida a dar vuelta y fallamos en la misma área todo el tiempo. Hay gente que falla siempre en la misma área. Por más que ayune, por más que ore, por más que haga un montón de cosas, siempre está fallando en la misma área. Yo creo que aquí le estoy hablando a muchos y también me estoy hablando a mí mismo, porque esa es la vida que se lleva prácticamente en este plano físico. Poder elevar eso, ahora están los secretos para poder superar eso. Uno dice, pero yo me puedo arrepentir, yo puedo orar y esto lo puedo superar. Probablemente, si lo haces en el momento adecuado o en la fecha adecuada, eso te dé resultado. Es como si alguien comprara entradas para el cine, entradas para ir al zoológico o entradas para ir a un call center o a ver un concierto, tú compras la entrada y ese ticket te corresponde, permítame, entonces ese ticket te sirve para ir a esa función. Y quizás esa función corresponde de lunes a viernes, pero tú quieres ir el sábado, tú quieres ir el domingo. Y por más que ese etiquete esté en tu poder, tú no puedes ocuparlo el día sábado o el día domingo, no te va a funcionar. Y muchas veces ocurre lo mismo en el plano espiritual. Tenemos un tiquete que se llama techubá o que se llama arrepentimiento o que se llama ayuno y oración, y por más que le pongamos ayuno para superar alguna área, no nos funciona. ¿Por qué? Porque ese ayuno quizás hay que hacerlo en el día o en los momentos correspondientes. En el pueblo de Israel hay días que se hacen ayuno, donde hay un portal para el perdón, hay un portal para conectar con el Creador, para traer bendiciones, pero este es un tiempo donde hay una energía para yo poder conectar. Entonces, en este tiempo, en estas 42 días, en estas 6 semanas, ese etiquete te va a servir. Ese etiquete lo vas a poder ocupar. Como dije anteriormente, todos tenemos que reparar algo. Todos sabemos en qué área fallamos. Hay unos que son celosos, otros que son eh, eufóricos, otros que son deprimidos, otros que les cuesta el ámbito social, otros que son ladrones, otros que tienen inclinación a la pornografía, que es una área de las que más hoy en día la juventud y los jóvenes están atrapados a esa red. ¿Por qué? Porque hoy día eso está a la mano de cualquier persona. Tú te metes a una red social, te manda un pantallazo y te salen mujeres y hombres desnudos. Entonces, y esa imagen se mete en tu mente y de ahí no la saca. Y eso produce que tarde o temprano ese joven o esa señorita produzca un pecado sexual. Entonces, ¿cómo lidiamos con esas cosas? A través de la techubá. Entonces, hay un dicho que se dice que el Satán sabe que queso le gusta al ratón. Por dar un ejemplo, si una persona tiene una tendencia en una área y esa es su debilidad, el Satán no te va a tentarte con otra área, te va a tentarte justamente en la área que a ti te cuesta. Y eso, y reparar eso se llama Tikkun. Venimos a reparar esa área. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es la área que nos cuesta. A veces hay gente que se enoja muy rápido. ¡Pah! Hay gente que cree que ha superado el tema del celo y no lo ha superado. No lo ha superado, entonces dice, no, yo ya superé esto, pero vuelve a pasar una situación y justo esa situación despertó aquello que estaba escondido ahí. Hay gente que sale de la cárcel, por dar un ejemplo, y se rehabilitan. Dice, estuve 7, 8 años en la cárcel y me rehabilité. Salen al mundo de la libertad
¿Y qué pasa? Encuentran la oportunidad para robar, nuevamente esa tendencia volvió a aparecer. Y así sucesivamente. Entonces, cada persona tiene un ticún, tiene una área que tiene que rectificar. Cada persona sabe cuál es la área débil que tiene. Y ese es el portal que hay ahora. ¿Por qué se dice, permiso, quiero grabar esta, pero por favor necesito que me ayuden con sus micrófonos? Entonces, en estos 42 días podemos ocupar herramientas espirituales para vencer ese ticún, para no seguir dando vueltas en esa área. Hay un término que se habla en Cábala que se llama clipot. Las clipot son cáscaras que se producen en nuestro ser espiritual. Cada vez que alguien comete una desconexión con el mundo espiritual, ocurre que cada vez que esta persona peca o se desconecta, va a ocurrir lo siguiente, que estas clipones, estas cáscaras comienzan a quedarse impregnadas en nuestro espíritu. Y a eso se le llama clipot. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar al Creador, de la noche a la mañana no te elevas. De la noche a la mañana tú no conectas al tiro con el Creador. Hoy día tú sientes la presencia del Creador, tú sientes que volviste al Creador, pero automáticamente, ¡pah!, viene ese deseo. Las cáscaras se están empezando a botar. Pero de la noche a la mañana el cambio no se hace, es un trabajo espiritual. Por eso ocupamos las energías que hay, ocupamos las oraciones, ocupamos el ayuno, ocupamos las herramientas de las meditaciones, ocupamos los salmos, ocupamos la Torá para poder ir botando esas cáscaras. Recuerden que el hombre en esto es como el pueblo de Israel que sale de Egipto. Esas parashat o esa enseñanza las vamos a dar en sus correspondientes días, pero es como el hombre que sale de Egipto. Es libre de la esclavitud, es libre del pecado, pero cuando va al desierto se acuerda que en Egipto tenía comida, se acuerda que en Egipto tenía abundancia, aunque era esclavo, tenía todo eso. Entonces, es libre, pero todavía sigue pensando en su vida pasada. Y eso es lo que le pasa al hombre cuando llega a la espiritualidad. Automáticamente no cambia eso. Por eso la Escritura dice, renovaos, renuévate día a día, renueva nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Con la Torá, con la palabra, con las meditaciones. Renovamos. Entonces ese problema va a pasar siempre. Busco al Creador, pero de repente viene el Satán y te tienta en la misma área donde tú eres débil. Y vencer esa área se llama rectificación, se llama tikkun, se llama reparar. Y eso es lo que venimos a reparar cada uno. Lo que yo tengo que reparar no es lo mismo que tiene que reparar usted. Lo que usted está reparando no es lo mismo que está reparando su vecino. Cada cual tiene esa debilidad espiritual que por años nos ha costado. Las vencemos y cada cierto tiempo aparece. Hoy en día, que estamos en el camino de la espiritualidad, podemos superar esa barrera, podemos comenzar a botar esas cáscaras, esas clipot, y poder conectar directamente con el Creador. Tengo unas notas para ir avanzando. Anoten todas sus preguntas. Vamos a ir acá. Tengo acá. Ok. ¿Por qué se repara esto? Dice, tengo que las primeras 6 semanas habla de las 6 primeras paroshot, que son la parashat de Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro y Mishpatim. En estas 6 semanas se corrigen esas áreas. Por eso, Chopabin tiene las palabras de estas 6 parashot que se van a empezar a estudiar. Cada semana estudiamos una. Cuando el pueblo de Israel, una vez que Jacob, una vez que Yosef mueren, el pueblo de Israel hasta la liberación que tuvo en Egipto, el pueblo de Israel comenzó a cometer muchos pecados.
y la mayor cantidad de pecados fue en el área sexual. Dice la Cábala que Israel bajó 49 grados de espiritualidad hacia abajo. Entonces, cuando sale de Egipto, empezó a hacer un trabajo espiritual que llegó hasta terminar la parashot o el caminar de Mishpatín. Hasta ahí ya superó esta área. Por eso son 6 semanas donde nosotros podemos elevar nuestra área y trabajar todas las áreas de la santidad. Por eso es un portal bueno, no es un portal malo, como otros están diciendo por ahí que es un portal donde vienen las fuerzas, te castigan para que tú te corrijas. No, hay que aprovechar esta energía espiritual para poder entrar en el arrepentimiento, para entrar, como decía Jeremías, volveos a mí, hijos rebeldes. Quizás tú no eres rebelde en todas las áreas, pero hay una chispita de ti que se está desconectando o que se ha desconectado del Creador y te ha costado. Esta es la oportunidad. Ahora, hay varias formas de cómo entrar en este tiempo, de cómo rectificar. Una de ellas, que es la más común que se usa en este tiempo de Tikkun Chovavim, es el ayuno. Muchas personas dicen, ¿cómo puedo ayunar o en qué momento ayunar? Generalmente todos ayunamos para elevar nuestra santidad, para tener mayor conexión. Cuando nosotros elevamos, nuestra carne se debilita, y al debilitar nuestra carne, hacemos que nuestro espíritu, nuestra Neshama, nuestro Ruach, comience a elevarse. Debilitar esta carne, hacerla sufrir, por dar un ejemplo, con el tema de la alimentación, con el tema de cosas que nos han gustado, y enfocarnos en la parte espiritual, nos va a elevar. Entonces los sabios recomiendan que en estos 42 días se ayune. Voy a dar varias cosas o herramientas como usted puede hacer estos ayunos. Primero, hay gente que ayuna todos los días desde la puesta del sol hasta la caída del sol y come solamente en la tarde o en la noche. De lunes a viernes, y en Shabbat disfruta sus comidas, disfruta y nuevamente lo hace por estos 2 días. Lo importante que en este trabajo espiritual que se esté haciendo, enfoquemos esa área que está débil en nosotros, ese ticún que tenemos que reparar. Quizás en algún momento ofendimos a alguien, en algún momento criticaste a alguien y quizás le pediste perdón, pero quizás esa misma raíz o ese mismo problema que te llevó a criticar o a ofender a alguien todavía sigue estando acá. Solamente que muchas veces usted no sabe si se ha manifestado. Es como tener un león enjaulado solamente. El día que tú lo liberes, ese león va a atacar. Y así muchas veces tenemos nuestra vida. Hay un dicho de unos sabios que dicen que lo que tú alimentes es lo que se va a manifestar. Si nosotros alimentamos más la parte terrenal, la parte de la física, hablando del físico, eso es lo que se va a manifestar. Pero si nosotros alimentamos la parte espiritual, eso es lo que va a gobernar prácticamente. Y el animal que tú alimentes se va a terminar devorándose al otro. Si alimentamos, si aquí está el hombre espiritual y aquí está el hombre natural, que viven dentro de nosotros. Es lo que el apóstol Pablo decía, la lucha del cuerpo y el espíritu. Nosotros queremos hacer el bien, pero terminamos haciendo el mal. No puedo y no termino haciendo el bien que quiero. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo operan 2 entidades, una espiritual y una física. Nosotros somos hechos, como dije anteriormente en una clase, de la parte terrena, como Adán fue hecho de la tierra. Entonces vivimos en este plano terrenal, en donde nos limitamos a las leyes terrenales, comemos, tenemos nuestros 5 sentidos operando en este mundo terrenal. Pero también existe el mundo espiritual, y esa entidad, esa alma que vive dentro de nosotros, también quiere manifestarse. Entonces, tenemos 2 entidades, y el que tú alimentes más se va a terminar en algún momento devorando al otro. Si alimentamos en la parte humana, eso va a sobresalir y esta parte espiritual termina ahogándose, no tiene por dónde. Quizás en este tiempo es la oportunidad de volveros a mí, como decía
el versículo inicial. ¿Para qué? Para que el Creador vuelva a tener un trabajo con nosotros, volvernos en Teshuvá. Entonces, una de las cosas es enfocar el problema, es enfocar esa área negativa que nosotros tenemos. Yo no puedo adivinar cuál es la que tiene usted. Usted sabe exactamente cuál es. Así como yo sé también exactamente cuál es mi área por rectificar. Entonces, cuando yo ayune estos días o haga un trabajo espiritual, voy a estar enfocándome en esa área que me ha costado. Y una vez que medite las cáscaras, o una vez que haga el trabajo espiritual, las cáscaras, las clipos se van a ir botando. Es un momento propicio para elevarnos. Es un momento propicio para conectar con el Creador, para volvernos en santidad al Creador. Es imposible que la palabra diga que el que se conecta con el Creador, un espíritu es con él. O sea, podemos tener una naturaleza, hablamos de tener una naturaleza divina, pero eso se tiene que manifestar. ¿Y por qué no se ha manifestado? Porque en el momento que alguien nos hace algo negativo, explotamos en nuestro trabajo o en nuestra empresa o con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con quien tenemos al lado. Pasa algo que no nos gusta, inmediatamente sacamos el animal que llevamos dentro y lo manifestamos. Y esa área tenemos que trabajarla. Hay personas que tienen, por eso es que la mayoría de los cabalistas en este tiempo se están enfocando bastante a trabajar las partes sexuales, a enseñar cómo superar esa área. Hay meditaciones, hay videos. ¿Por qué? Porque la área más fuerte donde hay desequilibrio, donde el hombre tiene el acto sexual que es tan sagrado, que es un acto de elevación, de conexión con el Creador también. En la Cábala se habla de esa forma del acto sexual en un matrimonio, que es un acto elevado, donde podemos elevar nuestra conciencia incluso, pero muchas personas lo hacen pensando en otra mujer o en otro hombre. Entonces, esas cosas son las que también hay que trabajarlas. Tikkun Chovavim tiene que ver mucho con eso, con los pecados que nos han quitado nuestro nivel de santidad, de conexión con el Creador. Entonces, una es ayunar todos los días, de lunes a viernes, desde la caída, o sea, desde que la puesta del sol hasta la caída. Otra forma de ayunar puede ser solamente a mediodía y en la tarde hacer tus labores. Otras personas solo se restringen a comer comida sana, comida saludable, comida kosher, como le llamamos nosotros, comida santa. Hay algunas tiendas que trabajan y venden este alimento que se llama productos kosher. Tienen un sello certificado por rabino o por asociaciones judías que rectifican que ese alimento tiene el proceso correspondiente y que es kosher. Generalmente los rabinos, hay gente que lleva años en la parte judía, o en las raíces hebreas también, que solamente compran solamente comida con ese certificado, kosher. Puede averiguar eso también en alguna judaica, en algunos supermercados, hay alimentos que tienen eso. Y una dieta también que se puede hacer es comer comida kosher, comida santa, por decirlo de una forma, comida que tiene los procesos adecuados. Y eso también produce elevación, produce también santidad. Y cada vez que hagamos esto, pensemos en el área que tenemos que rectificar. ¿A quién ofendimos? ¿A quién fallamos? Y si esto continuamente se está dando, esa área, esta temporada de elevación, se puede vencer. Y de aquí al próximo año, quizás estaremos dando enseñanza sobre esto y quizás sea una área que ya esté rectificada. Siempre digo lo siguiente, es como aquella persona que en la esquina encuentra una telaraña y va todas las veces y limpia la telaraña, la saca, y al otro día o a los 2 días vuelve a encontrar la telaraña. Y así nos llevamos nosotros, limpiando telarañas, cuando el problema no es la telaraña. ¿El problema cuál es? Es la araña en sí, esa es la raíz del problema. Entonces tenemos que enfocarnos en la raíz, no en limpiar las telarañas, sino en identificar la araña y sacarla del hogar, sacarla de acá.
Entonces, por año nosotros, ¿qué hacemos? Sacamos las telarañas, oramos para que salga esto, salga lo otro, y tenemos que identificar la raíz. Esa raíz, conscientemente cada uno sabe cuál es. Cada cual sabe cuál es su ticún. Hay gente que le cuesta la parte de social, le cuesta confiar en personas también, y esos son ticunes que hay que reparar, porque no podemos nosotros vivir sin confiar en las demás personas. Este tiempo también nos ayuda a vernos a nosotros también en el que está al otro lado, en vernos y conocer también nuestra debilidad y fortaleza a través de la persona que está al lado. Por ahí alguien dice, si algo te molesta de una persona es porque eso es lo que tú tienes. Entonces todas esas cosas tenemos que trabajarlas, tenemos que comprender que en el universo todos somos uno y todo lo que hagamos va a inclinar esta balanza. Si trabajamos para el lado bueno, esta balanza universal se va a inclinar hacia el lado bueno. Si hacemos algo negativo, esta balanza se va a inclinarse para el otro lado. Hay gente que también puede ayunar restringiéndose de cosas mundanales, por dar un ejemplo. Hay gente que es muy adicta a las redes sociales, al Instagram, o a cosas, o a Netflix, o a esto. Entonces también pueden hacer un ayuno restringiéndose de esas cosas. Es decir, por estos días voy a restringirme de ver esto. Y restringirte de una área que a tu carne le gusta, es ayunar también. Es sacrificar eso. Generalmente eso es el ayuno, sacrificar una área que a nosotros nos gusta. Por eso, una persona que está acostumbrada a la dieta y es deportista, que tú le digas, ¿sabes qué? Durante estos días ayuna, esa persona feliz de la vida lo va a hacer. Para él no es un sacrificio, pero quítale el celular, quítale las redes sociales por un día. Va a ser un martirio, ¿me entiendes? Entonces, esa es la parte que a lo mejor necesita como ayunar en esa área, restringiéndose de esa área, porque esa es la área más regalona o más familiarizada que tiene con la parte humana. Y eso es lo que tenemos que identificar, cómo ayunar. Entonces tú puedes ayunar de esa forma. Estoy acostumbrado a ver tantas horas de televisión, en esta semana me restringo de eso. Pero no solamente restringirte, después te voy a decirte qué es lo que puedes hacer, como también qué es lo que puedes hacer aparte de hacer esto. Otras personas ayunan de la siguiente forma, que los fines de semana se juntan un grupo y se ponen a estudiar la Torá, a estudiar palabras. Y ese otro tipo de ayuno. Lo ideal es que en estos días hagamos una actividad espiritual para elevar nuestro ticún, para elevar nuestra reparación, para elevar nuestra alma. Eso es lo que tenemos que hacer en estos días, hacer algo espiritual, porque esa energía está. Dicen los sabios que esta energía está propicia para volvernos al Creador. Ese verso que leímos al principio, volveos hijos rebeldes, no es por casualidad. Ese verso es porque ese portal está ahora disponible para volvernos al Creador, volvernos en Teshuvá, en esa área que nos cuesta. ¿Qué más tengo por aquí? Otra cosa que tengo anotada ahí es lo siguiente, que cada vez que alguien peca o alguien comete una transgresión o una desconexión con el Creador, porque eso es pecado. Yo di un mensaje que también referente a lo que es pecado. Pecado, en otros términos cabalísticos, quiere decir errarle al blanco. También es eso. ¿Qué es errarle al blanco? Es que Dios te diseñó para un propósito y si tú estás desenfocado, estás haciendo otra cosa, estás errándole al blanco y eso es pecado. O sea, no cumplir tu propósito es errarle al blanco. Pero también el pecado tiene que ver con una desconexión. Entonces, cada vez que tú cometes un pecado, recuerda que estas clipos se te empiezan a adherir a tu cuerpo espiritual. Estas clipos, tú pecas y estas clipos se vienen adhiriéndote a ti. Por ende, cuando la gente peca, ocurre algo en el mundo espiritual o en nosotros, que lo que a nosotros llamamos unción o energía comienza a desaparecer. Una persona que peca ya no tiene la misma energía espiritual, ya no tiene la misma unción que tenía antes,
ya no tiene la misma gracia para desenvolverse en algún oficio. Ya esa inspiración no le viene. ¿Por qué? Porque hay una desconexión. El, el que es cantante siente que cuando canta ese tono no llega. El que es pintor no siente la inspiración para poder crear un cuadro. El que es músico no le salen las notas musicales. El que es escritor no le viene la inspiración para escribir. Y eso pasa ¿por qué? Porque los pecados que se van haciendo están causando una desconexión. Entonces, no es solamente que este tiempo nos sirve para elevarnos, nos sirve para volver a tener esa energía espiritual, para que ese artista ahora pueda componer también las mejores notas, el mejor cuadro. Para eso es este tiempo, para elevarnos, para que a través del trabajo espiritual volvamos a tener esa inspiración, esa unción, esa energía. En mi caso, que soy músico, por años sigo varios artistas musicales y hay uno que es a nivel mundial uno de los mejores. Steve Vai se llama él. Me gusta la forma de tocar él y tenemos una mascota acá y cuando siente un poco de ruido ladra el tiro, así que eso generalmente siempre sale en nuestros videos, es nuestro colaborador. Bueno, y esta persona cuando quiere dar conciertos o quiere crear piezas musicales, lo que hace él se encierra a ayunar. Sacrifica todo lo que le dije anteriormente, sus placeres mundanales, de ver televisión, de comer ciertas cosas, y se pone a ayunar. Y él ni siquiera conoce la espiritualidad. O sea, no conoce la cábala, no conoce la conexión con el creador, pero él encontró un secreto, que a través del ayuno se le viene la inspiración, a través del sacrificio, de sacrificar este cuerpo terrenal, vienen notas, vienen melodías, vienen acordes que nadie más ha creado, viene esa inspiración. Entonces, este tiempo va a ser un tiempo también de inspiración, que cuando empecemos a rectificar, aquel que es pintor le aseguro que va a crear unos cuadros que nadie más ha creado. Aquel que es predicador también va a traer revelaciones tan poderosas del mundo espiritual a través de esto, porque el mundo espiritual está propicio para esto, para que volvamos en Teshuvá, para que nos volvamos hijos rebeldes, volvámonos al Creador. Entonces, son secretos que el mundo espiritual está empezando a divulgarse, está empezando a apropiarse de esto. Por eso es que uno dice, oye, esta gente ora, ora, pero nunca le pasa nada. Esta gente ayuna, ayuna, pero siempre lo veo en la misma situación. El tema es que no tengan fe. El tema es que ayunan y oran en el momento que no es. Entonces, este es el momento adecuado para poder hacer un ayuno, para poder orar. Yo sé que nuestra oración siempre nos va a conectar con el Creador, pero para botar aquellas cáscaras, para botar esas clipot, para hacer rectificación, necesitamos saber estos secretos, que en este portal se puede hacer. Sí, podemos orarle al Creador, podemos ayunar para otras cosas y eso nos va a dar resultados, pero para lo que queremos rectificar, necesitamos este tiempo. Bueno, tengo aquí otros datos que dicen lo siguiente, que el Rebbe Nachman de Breslov, que es uno de los escritores que a mí más me encanta, dice lo siguiente, que él cuando empezó a estudiar los Teilín o los salmos, como se le llama, él encontró que habían 10 salmos que contenían un poder espiritual. Él descifró esto. Miren, los salmos que David compuso no solamente fueron cánticos, hay energías, hay secretos dentro de ellos que la gente los puede meditar, los puede orar, los puede recitar, los puedes buscar también en hebreo, escanearlos también con tu vista, esas letras hebreas, y eso empieza a producir una elevación en tu espíritu. El Rebbe Nachman descifró que dentro de los salmos del rey David habían 10 que eran adecuados para la curación total del ser humano. Los voy a anotar, si usted tiene, o sea, los tengo aquí anotados. Si usted tiene dónde anotarlos, anótelos, porque estos salmos los puede recitar durante estos 42 días.
A esto se le llama cantos hebreos de Tikkun HaKlali. Así se le llama, Tikkun HaKlali. Con H-A-K-L-A-L-I. HaKlali. Está el Salmo 16. Anótelo, que estos son los salmos que nos pueden ayudar también como herramientas espirituales. El Salmo 16. El Salmo 32. El Salmo o Teilim 41. El Salmo 42. El Salmo 59. El Salmo 77. El Salmo 90. El Salmo 105. El Salmo 137 y el Salmo 150. El Rebbe Nachman era un tremendo cabalista y él identificó que en estos salmos que le acabo de nombrar había un poder especial para obtener una verdadera y completa curación. Aquí podemos tener curación del alma. Mire, cualquier persona que tenga un problema en el alma, un dolor, una pena, recita estos salmos, léalo, ayune, mediodía, restríngase de algo, pero tenga una actividad espiritual, levántese en la mañana, haga sus oraciones, haga su tefilá, como le llamamos nosotros, haga sus oraciones en la mañana y recítese estos salmos. Y cuando recites estos salmos, medite. Mire, la meditación no es solamente encerrarse dentro de una estrella de David color dorada y tratar de subir a las dimensiones espirituales y tratar de ver si escuchamos a Metatron, a Sandalfón, a Machía. No, esos son niveles que más adelante podemos llegar a hacerlo. Podemos llegar a enseñar cómo escanear, cómo trabajar con las letras hebreas, cómo operar los nombres de Dios, pero vámonos por parte, vámonos por parte. Y una de las cosas, cómo meditar, es esto. Estos salmos. ¿Y cómo se medita? Se visualiza el problema, el dolor, el trabajo del alma que hay que realizar. Y cuando usted lo está visualizando, está meditando, está leyendo estos salmos que le acabo de nombrar, si los puede buscar en un escaneo hebreo, por ahí hay algunas torás que los tienen, la traducción hebrea y la traducción español. Si usted puede hacerle el escaneo de derecha a izquierda, porque así escriben, se escribe en hebreo de derecha a izquierda, si usted puede escanearlos primeramente y después puede recitarlos, pensando en aquella área, en aquella circunstancia negativa o dolorosa, ¿sabe qué? Eso va a tener poder curativo. Eso va a tener. De hecho, al rabí Nachman de Breslov se le llama el rabino del alma. Él fue el que compuso, creó el Anatomía del Alma, un tremendo y maravilloso ejemplar que es una delicia al intelecto, al alma, y él identificó estos salmos. Entonces, escaneemos esos salmos, meditémoslo, leamos, empiece con uno hoy día, mañana si tiene tiempo, léalo dos durante el día, pero haga un trabajo espiritual para elevar y para sanarse de aquellas cosas, de aquella cáscara, de esa clipot que tiene que ir saliendo. Aquí también vemos la sanación para el cuerpo, la sanación para el espíritu y por ende también la sanación completa en general. Estos salmos contienen esa energía de poder sanarnos. A veces la gente, por eso es que hay unos versos que dice, traigan a los ancianos que oren, reciten salmos. Los salmos no solamente están ahí para cantarlo o no, ahí está una ingeniería espiritual traída desde Atzilut, del mundo de la emanación, que el rey David trajo a esta dimensión. Se dice que Adán, cuando ve al rey David, ve un alma que no estaba diseñada para este plano físico. Él fue una alma diseñada para agradar al Creador, que no estaba disponible para vivir en esta tierra. Y Adán, cuando ve esta tremenda y maravillosa alma, le dice al Creador, a Kadosh Baruj Hu, bendito sea su nombre, le dice que él le regalaba 70 años de su vida para que esta alma baje a esta tierra, a esta dimensión. Eso lo narra el Zohar, lo narra la Cábala. Y él negoció con el Creador para disponer 70 años de su vida para que el rey David venga. Y el rey David vino a esta tierra y trajo todo este diseño, toda esta ingeniería que hay detrás de los salmos.
Y dentro de estos 10 salmos está aquello. Hay salmos para la prosperidad, hay salmos para la depresión, hay un montón de salmos que nosotros acá atrás creo que tenemos ahí. Si ven ahí, tenemos un cuadro con el salmo, que es un cuadro que al escanearlo en letras hebreas, eh, eh, opera también la bendición y la materialización de cosas a este plano físico. Eso no solamente son cosas que están ahí por si acaso, no. Estas son herramientas espirituales. Y cuando nosotros las empleamos de una forma correcta, empezamos a ver bendiciones. Los portales que hay en cada festividad, yo lo digo por vivencia, me ha dado resultado, ha traído bendición, ha traído unidad, ha traído que más gente empiecen a tener la misma frecuencia que tenemos nosotros. Lo mismo pasa en Shabbat. Nosotros celebramos Shabbat y vemos la bendición y vemos cómo le damos gracias al Creador. Más adelante vamos a dar clases, vamos a dar enseñanzas, cómo celebrar Shabbat, cómo hacerlo, si es posible o no se puede hacer. Si yo trabajo el sábado, ¿podré hacerlo? Sí, nadie te lo impide. Si el Shabbat es una... Si nosotros, mire, si te toca trabajar, no queda de otra, pero si lo puedes hacer, disfruta ese día, agradece, prepara lo mejor que puedas en honor al Creador, en honor a las bendiciones que el Creador te ha dado y bendice. Hay oraciones para bendecir a los hijos, bendecir la familia, bendecir al esposo, a la esposa. Es algo maravilloso que hay y la bendición que trae después de esto es maravillosa. Nuestra vida ha cambiado. En mi caso, cuando empecé a hacer todas estas cosas, cuando empecé a conectar con estas cosas, me di cuenta que realmente el cielo funciona de una forma especial para aquellos que lo creen. Entonces, no es solamente operar en la fe, sino que también es conectar en el lugar correcto. Usted sabe que un artefacto de electricidad tiene el potencial quizá de encender una lámpara. Quizás tiene la energía para prender y alumbrar toda una habitación, pero si no se conecta a la fuente de energía, por más que tenga ese potencial, no va a funcionar. Nosotros podemos tener la fe, pero tenemos que aprender a conectarla con el mundo espiritual, en el momento adecuado también. Por eso di el ejemplo anteriormente, tú puedes comprarte un ticket para ir a un zoológico, para ir al cine, para ir a un call center, pero ese ticket no te va a funcionarte cuando tú quieras. Hay una cláusula ahí que dice de lunes a viernes, y por más que tú quieras ir el sábado y tienes el poder en tu mano, el sábado no te van a abrir. No te va a funcionar cuando tú quieras. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Hay cosas que no nos van a funcionar cuando nosotros queramos. Y aprender esto realmente nos aliviana la vida. La cábala tiene la rapidez de acelerar las cosas. Una persona que no tiene cábala o que no estudia los secretos del cielo, le va a costarle más trabajo operar en este mundo físico. Es como si hubieran médicos aprendices y hay un enfermo. Y estos médicos se van a demorar 10 horas quizá en diagnosticar lo que le pasa a ese enfermo. Y van a llegar al resultado. Por eso también vemos que en las iglesias a las personas les dan resultados. No digo que no, es así, pero les cuesta llegar y conectar. Es lo mismo, si tú oras y conectas sin querer en esta fecha, activaste algo sin conocer, pero ahora tenemos la conciencia, tenemos la sabiduría que en esta fecha podemos hacerlo, con la cabanot, como le llamamos nosotros, con la intención. Entonces, estos 10 médicos diagnostican quizás a un enfermo y se llevaron 10 horas poder diagnosticar, encontrar la falla. Pero viene el cirujano, el especialista, le echa una mirada y quizás en media hora encontró el problema. Eso es lo que hace la cábala. Eso es lo que hace estudiar la Torá, la cábala, los secretos que hay en el cielo. Podemos identificar rápidamente dónde está el problema y nos evitamos tantas horas. Así que, a ver si tengo algún dato más acá. No, solamente eso, que cuando ocupemos esta herramienta, los salmos, o usted quiera orar, quiera ayunar, quiera dar una ofrenda o quiera meditar, si ya aprendió a meditar, hágalo, identifique el problema, identifique cuál es la cáscara que tiene que rectificar, identifíquelo
escanee, si es posible, los salmos en letras hebreas. Vamos a intentar de buscarlo y compartirlos. Pero esa es la forma de trabajar en este tiempo. Es un tiempo propicio para volvernos al Creador. Volver a esa área que está fallando. Porque ya nosotros no hemos vuelto al Creador, pero sí hay una área que cuesta, que está ahí. Y esa clipot, esa cáscara o ese ticún, vamos en este tiempo a elevarnos y a volverlo al Creador. Voy a detener la grabación y voy a dejar tiempo para preguntas. Así que ese de tú, no se detiene. Permítame acá.